Hola, buenas tardes a todos. Eh, Disculpad un poco por la demora, se ha alargado un poco el webinar anterior y bueno, pues vamos a empezar un poquito, bueno, son 5 minutos más tarde, pero no pasa nada. Bueno, mientras tanto se van conectando el resto de compañeros, ¿vale? Y compañeras. Bueno, pues voy explicando un poco cómo proceder de todos los webinars. Eh, Normalmente los damos los jueves, pero bueno, esta semana se ha adelantado por motivos de agenda. Así que, nada, bueno, cualquier pregunta, duda que tengáis, lo vais haciendo a través del chat, ¿vale? Y al final del webinar, pues como en todos los webinars, dejaré 5, 6, 7 minutos aproximadamente, como mucho, para poder responder a todas y cada una de las preguntas que tengáis, ¿vale? Con respecto al webinar de hoy. Y si tuvieseis cualquier tipo de duda de alguno de los anteriores, bueno, pues intentad también hacerla si tenéis cualquier tipo de duda y yo la respondo, ¿vale? Recordad también que todos los webinars se graban, lo digo para los que os incorporáis un poquito más tarde o por lo que sea tenéis que marchar, ¿vale? Antes de tiempo, y se sube a la red una semana después, es decir, la semana que viene. Esto lo tendréis a vuestra disposición, pues a través del broker, en Rankia, en la cuenta YouTube, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo dicho, comentar eso, ¿vale? Hoy vamos a hablar de lo que son las velas japonesas dentro del trading, lo que supone, cómo interpretarlas, cómo evaluarlas, la importancia que tiene, sobre todo para los que no las conozcáis o la conocéis, pero en menor medida, ¿vale? Es muy importante, sobre todo para el análisis técnico y bueno, pues un poco para que las conozcáis. Bueno, para empezar, bueno, sí recordaros también que, bueno, para los que no me conozcáis, soy José Alberto García, soy trader profesional y analista técnico desde hace 13 años aproximadamente. Trabajo principalmente para un fondo de inversión externo y una corporación financiera que, bueno, entre otras cosas, se dedica a gestionar el patrimonio bueno, pues de clientes, de inversores, etcétera, ¿vale? También me encargo de la formación, tanto básica, media, de nivel medio y también de nivel alto, ¿vale? Y bueno, pues un poco para que sepáis lo que hago. Bueno, pues sin más dilación, para que no se demore un poquito más, ¿vale? Pues comenzamos. Y lo dicho, hoy vamos a hablar de las velas japonesas, ¿vale? Dentro del trading. Y como comentaba, ¿qué son las velas japonesas? ¿Cómo se interpretan? Gráficos, dentro de los gráficos, cómo se identifican las velas japonesas, partes y significados de la forma o de la vela en sí, tipos de velas, patrones y sobre todo, bueno, las formas de las mismas, ¿vale? Y bueno, para al final, pues un pequeño consejo o varios consejos para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Todo esto, insisto, tenéis que tenerlo en cuenta con el análisis técnico. Si no estáis en disposición bueno, pues de hacer análisis técnico o nos interesa, que es un error dentro del trading, pero bueno, hay traders que no son muy amigos del análisis técnico como tal, en profundidad, del chartismo, pero bueno. Bueno, pues por una breve introducción de lo que son las velas japonesas en el mundo del trading, pues son una representación literalmente visual dentro de los movimientos del precio dentro del mercado, de cualquier mercado. Son uno de los componentes pues, más usados, más conocidos, más relacionados con el análisis técnico, ya que nos permite, tanto trader como inversores, obtener pues, cierta información vinculada al precio, ¿vale? A través de unas pocas barras de precios. Siempre digo en todos los webinars que la matriz de todo análisis técnico o de toda interacción financiera dentro del mundo del trading es el precio, ¿vale? Es el mejor indicador y sobre él pues ya se forja todo lo demás, ¿vale?
para que lo tengáis un poco en cuenta, recordarlo, porque siempre lo digo, sobre todo para los que me seguís en cada webinar de cada semana, siempre lo digo, ¿vale? Tiene 3 características fundamentales, ¿vale? Que son, por un lado, el cuerpo, que nos va a informar o va a representar el rango de apertura rango de apertura cierre, es decir, cuándo se abre y cuándo se cierra, ¿vale? Por matizar un poco o por puntualizar, cada vela japonesa representa una sesión de trabajo, es decir, una sesión de trading. Sesión que irá en función de el time frame que utilicemos. Si lo ponemos a 1 hora, a 15 minutos, a un día, etcétera, etcétera. Entonces, si lo ponemos, por ejemplo, a 1 hora en la gráfica, ¿vale? Cada sesión, es decir, cada vela representará una sesión de 1 hora, ¿vale? Durante esa hora, pues se irá formando esa vela japonesa. Pero bueno, eso lo iremos viendo ahora más adelante. Otra de las características básicas de la vela es, bueno, dentro de la forma y demás, bueno, pues la mecha o sombra que representa la subida y bajada del trading intradiario, ¿vale? Ahora lo veremos en varios ejemplos dentro de la forma de la vela. Y el color, que nos va a indicar la dirección del movimiento del mercado. El color, esto es un poco, bueno, pues se puede configurar como uno quiera, pero lo normal es que pues, se configure con 2 colores, ¿vale? Pero insisto, es ya para decidirlo entre cada uno de vosotros el color que quiera, ¿vale? Entonces, un cuerpo verde o blanco significa que el precio aumenta, es decir, que sube el valor de esa cotización, mientras que el rojo o el negro, ¿vale? Pues nos muestra esa disminución del mismo, ¿vale? Por eso digo que para familiarizarnos, pues ponemos en rojo y en verde, pues como lo tenemos como el semáforo, ¿no? Rojo paramos, verde seguimos, avanzamos. No implica que si vemos en rojo paremos, es decir, dejemos de, porque también podemos beneficiarnos o podemos aprovechar cualquier tendencia, tanto si va en caída como si va en aumento el precio, porque podemos ir en corto o en largo, como he dicho muchas veces en otro webinar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, es a tener en cuenta. Pero bueno, es dentro de la característica de la vela en sí, ¿vale? El cuerpo, la mecha o sombra y el color, ¿vale? Son aquellas, las velas, son las que muestran pues esa evolución del precio, ¿vale? De cualquier activo, pues en movimiento concreto, y que al final se representan, por eso decía visual, se representan de manera gráfica, de manera visual en la gráfica de la plataforma donde en este caso trabajaremos o trabajemos, o cualquiera, sea MetaTrader 4 o 5 o cualquier actualización o cualquier otra plataforma de trading, ¿vale? Entonces, bueno, al final interpretar las velas japonesas no es cómo se aprende un tema de geografía como tal, es decir, de memoria, sino que trata de sentido común, de interpretarlo, de reconocer por qué se mueve de una manera o pues se mueve de otra, por qué se forma una vela con pues con un volumen concreto o con otro, ¿vale? Entonces eso algo relacionado con estar entendiendo por qué. No se trata de aprender todo de memoria porque obviamente cada vela es un mundo. Entonces no se trata de encontrar un patrón y que ya es sota, caballo, rey, ¿no? Entonces es intentar interpretarlo y en función de lo que voy viendo previamente o avanzando, pues el sentido común tras un análisis previo, tras conocer cuáles son los factores que afectan al mercado, pues el sentido común nos irá diciendo de qué manera se puede ir comportando. Nunca va a ser literalmente porque el mercado no actúa de manera racional, sino que es irracional completamente, va en función de lo que esté pasando dentro del mercado, ¿vale? Entonces, hay 4 velas, ¿vale? No importa el color de estas, sino las formas que vayan a tener, ¿vale? Como decía antes, el color, pues al final es bueno, diferente. Lo que vamos a deducir sobre ello es pues, una determinada vela alcista y lo interpretaremos también para una vela pues, bajista, de la misma forma y tamaño, solo que girará pues, 180 grados.
si conforme voy avanzando voy a intentar ser lo más bueno, pues tranquilo para que lo podáis asimilar, ¿vale? Sobre todo los que no conozcáis cómo funcionan las velas y demás, ¿vale? Pero lo bueno de todo esto es que lo tenéis. Es decir, esta información obviamente la tendréis a vuestro alcance en la web, en cualquier formato, en formación externa, etcétera, etcétera, a millones, bueno, millones, a cientos de miles. Pero al final hay tanta información que se diluye. Lo importante es lo que veis aquí, ¿vale? Sobre esto ya vosotros vais avanzando y vais profundizando en mayor o menor medida en función de vuestro tiempo, en función de vuestra situación, bueno, pues, profesional, personal, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo, ¿vale? Pero sobre todo esto es lo relevante, ¿vale? Y ya sobre ello, pues vais trabajando. Con el paso del tiempo, pues como bien comento aquí, las velas individuales, es decir, las sesiones, insisto, una vela, una sesión. Una sesión de 1 hora, de 1 minuto, de 15 minutos, de un día, pues eso. Las velas individuales forman patrones que los traders o inversores podemos utilizar para reconocer pues esos niveles de soporte y resistencia, ¿vale? Que ya hemos visto tiempo atrás y pues lo vuelvo a recordar, que soporte y resistencia es fundamental reconocerlo, ¿vale? Dentro del gráfico y sobre todo ver si se repiten esos patrones, ¿vale? Entonces, existen muchos patrones de vela, muchos, ¿vale? Que nos indicarán que existe una oportunidad en un mercado concreto, da igual, si estamos en Forex, si estamos en materias primas, en índices, en acciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos va a decir es eso, reconocerlo y recabar la información que nos está ofreciendo esa vela, ¿vale? Y sobre esa vela, qué patrones se repiten para reconocer esos niveles de soporte y resistencia, que por regla general pues, se ve de manera bueno, pues, imaginaria. Luego ya pues trazamos nosotros, porque obviamente la plataforma nos permite trazar líneas, pero en principio ya, al principio lo vais a tener que hacer de manera, pues eso, trazarla. Pero llegará un momento en el que ya directamente al verlo, al ver la gráfica, ya detectéis ese soporte y esa resistencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, seguimos. Algunos de ellos nos van a ofrecer pues esa perspectiva de equilibrio entre, bueno, pues la interacción de venta y de compra, ¿vale? Cuando digo equilibrio, es ese volumen que hay dentro para ver si realmente no es algo fugaz, sino que se mantiene el tiempo, ¿vale? Entonces, al final, lo importante es identificar esos patrones de continuación o, por el contrario, de indecisión. Por eso digo lo de equilibrio, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar ver o con lo que nos ofrezca esa vela o esas velas, reconocer, reconocer esos patrones, que haya patrones, y ver si se repite. Y si se repiten esos patrones, ¿vale? Reconocer esos soporte y resistencia y reconocer si son para continuar, es decir, si son soporte y resistencias que nos está informando de una tendencia alcista o bajista, o por el contrario, y decir, y al reconocerla si es fuerte, es decir, si pensamos que esa tendencia va a durar en el tiempo, o por el contrario, existe esa indecisión y no sabemos si va a seguir hacia arriba o va a seguir hacia abajo esa tendencia, ¿vale? Entonces, antes de tener toda esta información, debemos pues, recopilar previamente pues, otra serie de información fundamental que nos va a aportar pues, esos pequeños matices para pues, saber reconocer toda esta información, ¿vale? Antes de comenzar, obviamente, en el último párrafo lo dejo claro, es muy importante que nos familiaricemos con los principios básicos que los vemos ahora de patrones de velas y cómo ayudarnos a tomar decisiones. Al final, los patrones es una herramienta más que nos aporta información para, junto con lo demás, con el precio, con la profundidad del mercado, con el volumen de compra y venta que hay, es decir, de interacción de cuántos traders o cuántos inversores están influyendo en ese movimiento, ¿vale? Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, es fundamental que, pues, bueno,
os familiaricéis con los principios básicos, los conceptos básicos, ¿vale? Por eso es fundamental que lo tengáis en cuenta y luego ya si queréis por vuestra cuenta pues profundizar un poquito más, ¿vale? No hace falta tampoco, me refiero, lo ideal es que lo tengáis tan introducido en vuestra forma de trabajar que no requiera de tener que estar pues, renovándose cada 2x3, ¿vale? Es muy sencillo. Una vez que ya lo trabajéis durante un tiempo, pues es algo sencillo, no lo tendréis, me refiero que no vais a tener que estar mirando cada 2x3 los apuntes, ¿vale? ¿Qué tipo de velas japonesas existen? Bueno, pues hay numerosos tipos de velas y sobre todo variantes de esas mismas velas, ¿vale? Irá en función de la forma que se reconozca por cada vela, ¿vale? Vamos a ver pues, los tipos más básicos de vela en función pues, del cuerpo y la sombra, del tamaño y sobre todo qué datos nos va a indicar dicha figura, ¿vale? Entonces, dentro de los básicos pues está la vela con cuerpo completo y grande. Ahora cuando veamos ejemplos, ¿vale? Pues veréis cómo cuando se dice cuerpo completo y grande se detecta grande, se ve como con más cuerpo, más volumen, ¿vale? Luego está la de cuerpo completo y pequeño, vela vacía, ¿vale? Que ahora lo veremos también. Vela con cuerpo vacío y sombras largas, que ahora también lo veremos. La de cuerpo vacío y sombra superior o la de sombra inferior, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, que es más, son 6 aproximadamente, ¿vale? Pero al final, bueno, pues lo vais a ver. En todo momento se ven los 6 ejemplos, ¿vale? Me refiero, si os ponéis a ver ahora mismo una gráfica con vela japonesa, vais a ver las 6 cada 2x3, porque obviamente al final, pues en función de la sesión, ¿vale? Y sobre todo en función de qué estemos operando, si son forex, si es en commodities, si es en criptomonedas, etcétera, variará, ¿vale? Vela con cuerpo completo y grande. Bueno, pues son velas con cuerpos muy grandes y con sombras muy cortitas. Todo esto lo tenéis que visualizar en vuestra cabeza. O inapreciables, como ahora veremos en la figura, ¿vale? Siguiente, en la diapositiva siguiente, ¿vale? De velas que nos indica que el movimiento ha sido unidireccional y que no ha habido muchas dudas de si comprar o vender. Es decir, en la vela 1 lo que nos muestra, la información que nos da, ¿vale? Es que no ha habido duda, ha habido dentro de la tendencia de esa vela, por decirlo así, o de esa sesión, se ha visto claro si había más oferta que demanda o, mejor dicho, si ha habido más tendencia alcista o bajista, ¿vale? En la de cuerpo pequeño, perdón, cuerpo completo y pequeño, pues se trata de una vela con cuerpo muy pequeñito, ¿vale? Y con la sombra casi inapreciable. Y aquí, pues lo que nos va a decir o la información que nos va a ofrecer es que ha habido poco movimiento, ¿vale? Que ha habido poca interacción entre compradores y vendedores. Esto se ve mucho en tendencia lateral o de rango, de tendencia alcista, vemos pues, una tendencia pronunciada hacia arriba, tendencia bajista, pronunciada hacia abajo, y cuando no hay, si trazamos una línea arriba y otra línea abajo entre los movimientos, ¿vale? Y vemos que no rompe esa línea de arriba y esa línea de abajo, pues vemos que es un movimiento lateral. Pues ahí las velas por regla general, ¿vale? Pues serán de este tipo, cuerpo completo y pequeño. Pero no ha habido, pues en esa lucha entre compradores y vendedores no ha habido un ganador claro, ¿vale? Vela vacía, pues se trata de vela sin cuerpo y sin sombra. Y esta lo que nos va a decir, lo que nos indican que los 4 precios de las velas, el máximo y el precio mínimo, precio de cierre, precio de apertura, que ahora lo veremos también la diferencia, porque no es lo mismo precio máximo, precio mínimo, perdón, no es lo mismo el precio máximo con el precio de cierre y el precio mínimo con el precio de apertura, no es lo mismo, ¿vale? Ahora lo veremos en el ejemplo, ¿vale? Y esto lo que nos va a decir es que no ha variado mucho durante la sesión. Y sucede cuando no ha habido movimiento durante la sesión. Esto suele pasar sobre todo
en subyacentes que no, bueno, en general en divisas, un par de divisas pues del nivel 4, que es de las que prácticamente apenas tiene movimiento, son monedas exóticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Vela con cuerpo vacío y sombra larga. El cuerpo está vacío porque el precio de cierre y el de apertura han sido iguales. Es decir, cuando la sesión abrió, entró, es decir, abrió a un precio, imaginaros a 12, 12,5, subió y bajó durante la sesión, y cuando cerró se quedó igual, ¿vale? Pues cuando eso pasa, la forma de la vela es con cuerpo vacío y sombra larga, ¿vale? Vela con cuerpo vacío y sombra superior. Bueno, pues todos los precios se han mantenido iguales, excepto el precio máximo alcanzado. Es decir, ha habido un momento en esa sesión donde ha habido un repunte de precio máximo alcanzado, ¿vale? Y se ve en la forma, ¿vale? Entonces, vela con cuerpo vacío y sombra superior. Ahora, vela con cuerpo vacío y sombra inferior, todos los precios que se han mantenido iguales, excepto, al contrario que la vela número 5, el precio mínimo alcanzado, ¿vale? En la 5, el precio máximo alcanzado, y en la 6, el precio mínimo alcanzado, ¿vale? Y ahora vemos ejemplos, ¿vale? Esto es prácticamente en blanco y negro, ejemplo claro y duro, y puro y duro. La 1, vela con cuerpo completo y grande. Vela con cuerpo completo y grande. Vela, la 2, cuerpo completo y pequeño. Cuerpo completo y pequeño. La 3, vela vacía. Vela sin cuerpo y sin sombra. La número 3, fijáis, ¿ves? No tiene cuerpo, no tiene ese volumen, no se ha creado, no tiene forma, es una línea como tal, ¿vale? Vela con cuerpo vacío y sombras largas. Cuerpo vacío, y como vemos aquí, esta línea vertical, ¿vale? Que es la sombra, ¿vale? El cuerpo es lo que vemos aquí en el 1 y el 2, cuando no tiene volumen, no tiene movimiento, literalmente se ve como si fuese una línea horizontal, ¿vale? Y las sombras son, pues, la ramificación vertical que se crea, ¿vale? Vela con cuerpo vacío y sombra superior. Aquí igual, cuerpo superior. Y la última que hemos visto antes, la de cuerpo vacío y sombra inferior, pues aquí. Esto, insisto, lo vais a ver sí o sí en cada sesión prácticamente. También dependerá de si es en apertura de mercado, si es durante la apertura, si es durante bueno, pues el recorrido del mercado, en mitad, ¿vale? O si es a cierre ya de mercado, ¿vale? Porque obviamente llega un momento en el que pues hay menos volumen de interacción, ¿vale? Ejemplo claro del cuadro, ¿vale? Tipos de velas y qué indican. Vela de cuerpo completo y grande, poca duda dentro de lo que hacer, de compra y venta, movimiento unidireccional. Es decir, se ve claramente hacia qué dirección va dirigida esa sesión, ¿vale? Si es, imaginaros, lo tenemos puesto la configuración en verde cuando se incrementa el valor, y rojo cuando pierde valor, en fin, ascendente o descendente, ¿vale? Pues aquí la vela de cuerpo completo y grande está bien clara hacia dónde va. Verde, completa, o en roja, ¿vale? Si es hacia abajo. Vela de cuerpo completo y pequeño, pues poco movimiento en la sesión. Vela vacía, ninguna variación en la sesión. Es decir, ni chicha ni limonada. Vela con cuerpo vacío y sombra larga, posible cambio de tendencia. ¿Ves a lo que me refiero? Cada vela, cada formación de vela, ¿vale? El dibujo que veamos en cada vela, pues nos está diciendo, nos está transmitiendo información. Y toda esta información es lo que necesitamos previamente a tomar una decisión de si entrar a mercado o no, si mandar una operación o no, ¿vale? Entonces, por eso digo que es importante tenerlo en cuenta. Vela con cuerpo vacío y sombra superior, pues ha subido el precio máximo alcanzado durante la sesión, ¿vale? Es decir,
durante esa sesión, imaginaos pues, que las sesiones anteriores, las velas anteriores, pues se han mantenido entre 4 y 6, entre 3 y 7, ¿vale? Y en este tipo de vela, ¿vale? Vela con cuerpo vacío y sombra superior, se ha sobrepasado el máximo pues, de lo que llevábamos en la sesión, en la jornada, ¿vale? Como diciendo, oye, durante toda la mañana ha rondado entre 2 y 4, ¿vale? 2 y 4, 2 y 4, 2 y 4, por ejemplo, más o menos, y ha habido un momento en el que ha habido un tope máximo, hemos pasado al 6 o al 7, ¿vale? Por hacerlo una idea. Y la de cuerpo vacío sombra inferior, pues ha bajado el precio mínimo durante la sesión, ¿vale? Entonces, todo esto que vemos aquí es un resumen literal, ¿vale? Para que os familiaricéis con él y sepáis interpretar en la medida de lo posible, poco a poco, qué información nos dice la vela japonesa. Por eso es importante conocerla, los conceptos básicos y familiarizarnos, ¿vale? Porque al final luego esto, pues al principio, con vuestros apuntes, con vuestras anotaciones, pues lo vais, o vuestra chuleta, os vais viendo para, bueno, para interpretarlo y practicar en el gráfico, ¿vale? Luego llegará el momento en el que no haga falta que tengáis ningún tipo de apunte, de anotación ni nada, porque ya directamente al ver cualquiera de estas 6 velas reconozcáis lo que quiere decir. Insisto, por matizar también y por puntualizar, una vela no indica nada por sí sola, ¿vale? Es la suma de otras informaciones que vamos viendo en nuestro análisis la que nos va a, bueno, pues, a evaluar la situación, ¿vale? Y detectar qué va a pasar, ¿vale? Por eso digo que es más sencillo, muchas veces nos asusta un poco la información, porque a mí me pasaba al principio también, que había tanta información y siempre decía, madre mía, todo esto lo tengo que saber, voy a necesitar triturar toda esta información y tenerla en mi cabeza y luego al final se me va a pasar más el tiempo en prepararlo todo que pues eso, en hacer trading, ¿vale? Entonces, bueno, luego es más sencillo. Si es verdad que al final esto lo importante es reconocer la información, coger la información y aprovecharse de esa información y luego ya estará en función de, bueno, pues pues de cómo cada uno de vosotros y de vosotras pues sabe utilizar la información. ¿Mm? Bueno, a ver qué hora es, para que no se me vaya. Vale, perfecto. ¿Cómo interpretar las velas japonesas? Obviamente es el objetivo. Bueno, pues la señal que obtenemos por cada representación, ¿vale? O por cada vela, representa pues una señal de posible tendencia alcista o una señal de posible tendencia bajista. Lo digo posible porque, insisto, una vela por sí sola no nos dice nada. Nada me refiero tajante. Es decir, no veo una vela y digo, ah, ya, perfecto. No. No porque, por ejemplo, pues es una vela de 1 minuto, pues tú me dirás lo que puede hacer cada sesión de una vela de 1 minuto, pues va más rápido que antes de pestañear ya se nos ha ido. Entonces, lo que nos va a ofrecer es la de recabar información de, oye, en esta sesión está habiendo una tendencia alcista o bajista, o ni una cosa ni la otra, ¿vale? Nos muestran también el movimiento del precio, insisto, es lo más importante dentro del mercado, con su tamaño, tanto así como la distancia entre el precio máximo y el precio mínimo, que tenemos que tener muy en cuenta también, ¿vale? Porque al final nosotros cuando hacemos trading debemos entrar en un momento y salir en otro. Sí, podemos salir y entrar en esa sesión, en esa vela, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el precio máximo que se ha dado y el precio mínimo de la anterior vela y de la anterior, durante, bueno, pues cierto tiempo hacia atrás, prudencial para, bueno, pues así, evaluar lo que pueda pasar en la siguiente sesión. Al observar dichas velas en un gráfico como tal, pues lo que hacemos es identificar esa fuerza de tendencia, porque al final, insisto y lo digo, uno de los objetivos principales, reconocer tendencia, es decir, saber hacia dónde va a ir el precio
Segundo, reconocer e identificar qué fuerza tiene esa tendencia, ¿vale? Si tiene mucha fuerza, es decir, si hay muchos compradores o muchos vendedores. Y otra cosa es la durabilidad de esa tendencia, es decir, cuánto puede durar esa tendencia, ¿vale? Si es cortoplacista, si es medioplacista o si es a largo plazo, ¿vale? Entonces es importante que tengáis en cuenta eso, que nosotros como trader y analistas pues tenemos que identificar cuánto de fuerte va a ser esa tendencia, ¿vale? Con la ayuda obviamente de las velas. Las mismas velas también nos permiten pues un mayor análisis, como he comentado antes. Nos podemos dar cuenta, entre comillas, más fácilmente de la tendencia que puede haber dentro del mercado, ¿vale? Y, bueno, pues al final, observando dentro del cuerpo que se crea, ¿vale? Del dibujo de esa vela, pues la longitud, el color y, por supuesto, los diferentes patrones de esas velas, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis un poco en cuenta, ¿vale? Longitud, color y diferentes patrones que generan esas velas japonesas. La longitud de la mecha de una vela japonesa nos va a mostrar el punto más alto y el punto más bajo. Es lo que decía, pues ese hilo vertical, esa línea vertical que veíamos, ¿vale? Que trazaba el cuerpo de la vela, ¿vale? Lo que es el torso, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El punto más alto, como decía, el punto más bajo, alcanzado por el precio de cualquier activo, el que sea, a analizar durante el periodo de tiempo elegido, el time frame. Una hora, un minuto, 5 minutos, 15, un día, una semana, ¿vale? Si vemos mechas largas en la parte superior de la vela alcista, ¿vale? Durante, aquí he puesto azul, ¿vale? Pero puede ser verde. Por eso decía, bueno, porque al final, para que no os hagáis ese ejemplo de siempre es verde, siempre es rojo, también puede ser negro, puede ser, en fin, ¿vale? Durante una tendencia alcista. Esto nos va a indicar, entre comillas, que el mercado en sí se está quedando sin fuerza y que más pronto que tarde se va a producir pues una nueva tendencia. Insisto, si vemos una mecha larga y ese hilo vertical en la parte superior, ¿vale? En la cabeza, ¿vale? Alcista, pues durante una tendencia alcista, esto nos va a poder decir si se repite, si se vuelve patrón, es decir, si se vuelve a repetir como un patrón, es que os suele pasar que ya no hay tanta fuerza de tendencia, la fuerza, pues se le está yendo la fuerza, es decir, que ya no hay tanta interacción entre compradores y vendedores y está ganando el comprador, ¿vale? Y se está dando la vuelta. Entonces, al observar también mechas largas en la parte inferior de las velas rojas, pues igual, tendencia bajista y lo que podemos esperar es que la tendencia se invierta, lo que he dicho antes. Si lo que es la mecha, lo que es el hilo vertical está en la cabeza de la vela, ¿vale? Y la otra parte es si está en la parte inferior, si está pues como si fuesen las piernas de la vela en sí, es que la tendencia bajista se está agotando. Tendencia alcista, agotando. Tendencia bajista, agotando. Entonces, es importante reconocer que la parte superior de una vela, ¿vale? Es una resistencia y la parte inferior es un soporte, ¿vale? Al final, como decía antes hace 3 diapositivas, creo que mal si me lo recuerdo, que no debemos fijarnos única y exclusivamente en lo que nos dice una vela. Es decir, por sí sola no nos dice nada, pero lo que está formando la vela, el recorrido que está formando, esa curva que sube y que baja, ¿vale? Esos precios máximos y esos precios mínimos, pues yo luego voy a trazar pues una línea arriba y otra línea abajo, ¿vale? Soporte, resistencia, para sumar información. Es como si dijésemos, vale, estoy en la calle, hace frío, hace viento, si ya huele a humedad, es que va a llover. Hay más probabilidad de que llueva. ¿Por qué? Porque se ha sumado el viento, se ha sumado el frío
y se ha sumado pues ese olor o esa sensación a humedad. Pues, han sido 3 patrones que me han dicho que lo más probable es que llueva. Pues aquí igual, ¿vale? La forma de la vela, la línea que he trazado de soporte y la línea que he trazado de resistencia. Pues eso es un patrón, eso es otro, y al final el compendio de todo me puede decir que eso que se está formando es una tendencia alcista o es una tendencia bajista o ni una cosa ni otra, sino que es lateral, es decir, que no hay fuerza, ¿vale? No se tiene claro qué va a pasar. Entonces, por eso digo que es importante, en este caso también, es decir, reconocer y saber que la parte superior de una vela es una resistencia y la parte inferior es un soporte. Cuanto más grande es la vela, más importantes serán los soportes y la resistencia dibujada respectivamente por la parte superior y la parte inferior de la vela, ¿vale? Entonces, por eso decía que en función de cómo esté formada la vela, pues nos dirá una cosa u otra. Será más poderosa la vela, nos podrá informar de más. Yo tendré mayor seguridad, por decirlo así, ¿vale? Cuanto más cuerpo tenga una vela, es decir, más gordita esté, ¿vale? Más cuerpo tenga, más fuerza tendrá esa sesión. Da igual si es tendencia, es decir, si tiende más a una caída del precio o a un aumento del valor del precio, ¿vale? Pero sí es verdad que nos dice, eso nos está diciendo ya que hay bastante interacción. Hay muchos compradores y vendedores intentando ganar esa batalla en esa sesión, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante. Cuanto menos cuerpo tenga, cuanto la mecha sea más larga por un lado o más larga por otro, más incertidumbre va a haber en esa sesión, ¿vale? Entonces, insisto, es importante saber que la parte superior es resistencia, la parte superior de esa vela, ¿vale? De ese hilillo del cuerpo, porque ahora veremos ejemplos de velas con mucho cuerpo y poco hilillo, por decirlo así, ¿vale? Poca sombra y luego con mucha, ¿vale? Como ves, perfectamente indicado. Soporte y resistencia dentro de la vela japonesa. El ejemplo, como estos tendréis tropecientos mil en la red, ¿vale? Pero este es el más, el más evidente de lo que trato de decir con la diapositiva anterior, de que la parte superior es una resistencia y la parte inferior de una vela es el soporte, ¿vale? ¿Veis? Trazada en verde, pues esa línea horizontal para, bueno, pues delimitar lo que es la resistencia, soporte, soporte y soporte y resistencia, ¿vale? Entonces, por eso decía que en función, claro, imaginaros aquí el ejemplo de, en este caso, que está configurado en rojo si es en caída y en azul si es en aumento de valor, ¿vale? Pues el ejemplo que decía antes de si tiene mucho cuerpo, pues no es lo mismo si veis la vela al principio en vertical azul enorme, enorme. Esta sesión ha sido brutal, ¿vale? Y luego al final pues ha tenido esa pequeña sombra, ¿vale? Donde nos viene a decir es que ha tenido un máximo, en un momento dado ha habido un máximo del precio, ¿vale? Donde se vendía a ese precio, por decirlo así, y luego bajó y se quedó ahí, ¿vale? Pero por no irnos del asunto. Soporte, resistencia, pues, como decía antes, es fundamental dentro del análisis técnico y sobre todo previo a vuestra decisión para entrar en el mercado, el de reconocer ese soporte y resistencia, porque nos va a decir qué puede estar pasando, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Marco temporal dentro de las velas japonesas. Pues, bueno, al final aquí pues dependerá de si vais a dirigir vuestro trading al scalping,
al day trading o al swing trading, como es mi ejemplo, como el que es el que yo hago, tanto de manera profesional como de manera personal y particular, ¿vale? Entonces, bueno, las velas japonesas se usan en diferentes marcos temporales, como bien he comentado antes y he insistido ahora. Técnicamente, si ponemos el gráfico de las velas japonesas en un periodo, en un frame de 30 minutos, pues cada vela se formará después de 30 minutos de negociación en el mercado, lo que decía antes. Cada vela es una sesión y cada sesión durará pues el tiempo que hayamos o el time frame que hayamos elegido, el marco temporal que hayamos elegido en la plataforma de trading, ¿vale? En el MetaTrader 4 o en el 5 o en la plataforma con la que trabajéis, ¿vale? De manera similar, pues si el gráfico se establece pues, en un periodo de 15 minutos, cada vela tardará 15 minutos. Si se apertura minuto 1 y cierra al minuto 15. Y en el siguiente ya es otra nueva vela, ¿vale? Tardará 15 minutos en formarse. Una hora, 4 horas, un día, en función de, bueno, pues lo que hayamos decidido y sobre todo, insisto, de si pues, vamos a dedicar nuestro trading a scalping, ¿vale? Scalping, day trading o swing trading. ¿Vale? Aquí igual, ¿vale? Aquí hay distintas formas de velas donde vemos la forma, donde vemos el cuerpo y, bueno, pues el hilito que he comentado que es la sombra pues, en función de, ¿vale? Para que, bueno, pues tengáis un poco hecha la idea de cómo funciona, ¿vale? Cómo se forma, mejor dicho. Dentro del análisis de las velas, nos ofrece pues, dos gráficos del par. En este caso, pues uno de 30 minutos y otro de 5 minutos. Como acabo de mencionar, el tiempo de apertura y cierre en una vela en la unidad concreta o específica del tiempo de 30 minutos será de 30 minutos. No es 30 minutos y X segundos, ni 31 minutos, ni 32, son 30 minutos. Entonces, nos va a mostrar la acción del precio durante este mismo periodo en una sola vela. ¿Vale? Entonces, cuando vayamos a mirar el gráfico de 5 minutos, tendremos que esperar a la formación de 6 velas japonesas para ver la evolución del precio del mismo periodo. Lo que quiero decir es, oye, que quiero ver cómo reacciona el precio o qué evolución tiene el precio de 30 minutos, pero tengo un time frame de 5 minutos. ¿Vale? Pues tengo que esperar que se formen pues, las 6 velas que he comentado para ver un poco la formación que tiene. ¿Vale? Como decía yo antes. ¿Cómo medir la longitud en pips? Entiendo que ya a esta altura más o menos sabréis reconocer lo que son los pips, bueno, pues el valor de medida un poco del movimiento y demás, y incluso los pips, lo que nos va a cobrar también el broker, ¿vale? Pero, ¿cómo medir la longitud dentro de los pips? Bueno, pues las velas no, nos dan pues, una medida del comportamiento del precio entre su máximo y su mínimo. ¿Vale? Entonces, el máximo de una vela actuará como resistencia, como he dicho antes, mientras que el mínimo actuará como soporte. Cuanto mayor es la vela, más fuerte serán los niveles del soporte y resistencia. Por eso decía antes, cuanto mayor sea la vela, cuanto mayor torso tenga, más cuerpo, es decir, en el dibujo como tal, dentro de la gráfica, más fuertes van a ser los soportes y la resistencia. Pero, ¿cómo medirlos en pips? La longitud de una vela, pues sencillo. Al final, primero pulsamos el icono de la cruz situado en la parte superior del MetaTrader, ¿vale? Ahora lo veremos también en un ejemplo, ¿vale? Justo en la plataforma, por encima de lo que es el gráfico, ahí tenemos las distintas herramientas para, bueno, pues para trazar una línea, para poner flechitas, para cambiar el color de las cosas, bueno, pues ahí, ¿vale?
clicamos pues, la cruz que hay, ¿vale? Que se ve perfectamente un símbolo plus, símbolo más, ¿vale? La parte superior. Y una vez que clicamos ya automáticamente se genera abajo en lo que es la gráfica, ¿vale? Y al mover el cursor del ratón, ¿vale? Bueno, pues una vez que hacemos clic en el acceso directo, nos aparece la cruz en el gráfico de trading, donde, bueno, pues con el ratón, da igual si es un ratón inalámbrico o no, o es el del portátil, ¿vale? Y ahí nos va a decir un poco pues, la longitud. Para medir el tamaño de la vela, pues bueno, seguimos los siguientes pasos, colocarnos en la parte superior o inferior de la vela, ¿vale? Clicamos, ¿vale? Esto luego ya es más sencillo, si lo viéramos en un ejemplo, que lo veremos cuando hagamos trading en vivo, que será fantástico, por eso digo que toda esta información luego ya la trasladamos a la práctica. Pero bueno, esto yo creo que en la gran mayoría ya más o menos, porque si no debéis trastear y debéis formaros cómo funciona la plataforma, ¿vale? Con todas sus herramientas, porque pues, es necesario. Entonces, hacemos clic con el ratón, con el botón izquierdo, y lo mantenemos pulsado, ¿vale? Y lo vamos arrastrando hacia, bueno, pues hacia la parte inferior o la parte superior de la vela. Y ahí ya pues nos va diciendo justo a la derecha, pues nos muestra a la derecha el icono de la cruz y nos va diciendo la información, la longitud en pips. ¿Vale? Aquí vemos arriba. Si os fijáis, bueno, esto entiendo que ya todo lo conocéis, y si no, insisto, es necesario que bueno, pues, os empolléis un poco la plataforma, que veáis tutoriales y demás, y os es más sencillo reconocerlo con vídeos, ¿vale? Y esto es lo que veríamos, o una gran parte de lo que veríamos en la gráfica, ¿vale? Y arriba, ¿vale? El encabezamiento de la plataforma, pues vemos distintas acciones que nos permite hacer la plataforma, ¿vale? Si os fijáis en el centro que pone M1, M5, M15, pues eso es el frame, ¿vale? 1 hora, 4 horas, un día, una semana, un mes. Entonces, yo puedo cambiar la sesión de cada vela, pues en función de. Y luego, pues el resto de herramientas, bueno, pues para, bueno, pues hay aquí algunas que son de Fibonacci y demás, que eso ahora mismo no nos interesa, ¿vale? La línea para trazar la tendencia o el soporte, ¿vale? Si veis ahí en perpendicular, pues para, una vez que cliquemos, pues pinchamos en el máximo de una vela y movemos. El ejemplo donde iba, clicamos el icono cruz, o el plus, como queráis llamarlo, y una vez que se clica, ¿vale? Que pincháis, pues ya automáticamente, si arrastramos el ratón sin pinchar nada más, ¿vale? Si lo movemos hacia abajo, pues ya se va moviendo la cruz, ¿vale? Y en función de si subimos hacia arriba o hacia la izquierda, hacia la derecha, ahí nos va informando, ¿vale? Sale una pequeña información justo a la derecha de, bueno, pues el precio en ese mismo punto, la variación, los pips, el porcentaje, ¿vale? Esa información es la que nos va a permitir saber, bueno, pues cuánto se ha corrido perdón, con la presión, cuánto se ha movido el precio, la variación que ha habido desde el principio, desde el máximo, si vemos una vela arriba, y el mínimo, ¿vale? Vale, pues cuánto ha subido, cuánto ha bajado, o cuánto se ha movido el precio, ¿vale? En esta sesión, ¿vale? Y así nos haríamos una idea de cuántos pips habríamos ganado o habríamos perdido, ¿vale? Pero insisto, esto luego ya lo vais a ver, la práctica es mucho más sencillo, pero es fundamental que sepáis utilizar las herramientas que la plataforma, ¿vale? os ofrece, ¿vale? Vale. Patrones de las velas japonesas, que no me va a dar tiempo. Las más relevantes dentro de las posibles, ¿vale? Para utilizar dentro del análisis técnico, el doji, el marubozu, el martillo invertido, el hombre colgado, envolvente. En serio, estas son prácticamente las que más las que más información os van a ofrecer.
pero al final son nombres que se usan mucho, por eso digo que tenéis que familiarizaros, pero lo más importante es la forma en sí. Envolvente, pero sin line, cubierta de nube oscura, en fin, hay muchos más patrones, pero sobre todo dentro del Forex, pero eso es lo que más vais a ver, sobre todo, en Forex sobre todo, ¿vale? Lo que decía antes, que no era lo mismo precio de cierre, precio de apertura, el precio más bajo y el precio más alto, ¿vale? Tal cual, una vela, la forma, así es, en roja y verde. La verde obviamente es que ha habido increciendo de precio, de valor, y en roja, pues que ha habido al final más, ha tenido más fuerza la caída del precio, ¿vale? Imaginaros que estamos en la vela verde, ¿vale? Hemos cerrado esa sesión, ¿vale? Precio de apertura. Justo ahí donde marca esa línea discontinua es donde empezó la sesión después de la vela anterior. Imaginaros que ha habido otra vela anterior, ¿vale? Aquí ha empezado ese precio de apertura, ¿vale? Y el precio de cierre. Cuando se cerró esta sesión y se fue a la siguiente vela. Pero ¿por qué sale ese hilito hacia arriba y ese hilito hacia abajo? Eso es el momento en el que el precio más alto llegó y abajo, en la parte inferior, el precio más bajo del día. Hubo un momento en el que hubo un repunte en precio, ¿vale? Y hubo un momento en el que llegó a un máximo y un precio mínimo, ¿vale? Pero siempre, insisto, la vela se forma en su precio de apertura y se cierra, termina de formar en su precio de cierre. Pero siempre va a haber con más o menos hilillo, pero en función de, pues eso, de lo que nos va, de que ha habido un momento en el que se ha llegado a un precio más alto, un precio, como esa oferta y demanda, ¿vale? Llega un momento en el que alguien ha dicho, vale, yo ofrezco 10 más, yo ofrezco 10 menos, ¿vale? Pues para que os hagáis un poco la idea con esa subasta que pueda haber, ¿vale? ¿Cómo validar patrones? Bueno, pues al final, sobre todo esto para terminar, para confirmar un patrón de vela debéis seguir 3 pasos, literalmente. Bueno, literalmente. Más o menos, ¿vale? Esperar a que se cierre la última vela, ¿vale? Para confirmar patrón, debemos observar si se repite ese patrón, confirmar la interpretación de la figura de la vela, es decir, cómo se ha formado la vela, qué figura hay, qué figura se ha creado, y debemos interpretar, ¿vale? Esa forma, ¿vale? Esa forma nos va a decir pues, cuánto de fuerte es, cuánta interacción ha habido y si el precio ha perdido valor o ha aumentado, ¿vale? Y por otra parte, integrar dichas velas japonesas a nuestra estrategia de trading, ¿vale? Obviamente al final todo esto es, como decía, por sí sola no nos dice nada. Nosotros tenemos que tener previamente pues reconocimiento con nuestros indicadores técnicos, la información previa que hemos hecho, la información externa que hay también, lo que es el análisis fundamental, y con todo, pues yo ya me he creado, en teoría, lo normal es que cada uno ya haya creado su propia estrategia individual e independiente, ¿vale? Entonces, ya que sabéis cómo reconocer pues, los diferentes patrones de vela japonesa, debemos aprender a validar o invalidar dichas velas cuando aparezcan, ¿vale? Entonces, la formación de un patrón de vela japonesa en sí es una señal que nos traduce, que nos informa, pues esa psicología de los demás traders, de los demás inversores en un momento dado, ¿vale? Dentro del mercado, y debemos reconocer esa psicología también, porque lo que a nosotros nos pasa les está pasando a otros traders y a otros analistas y sobre todo a otros inversores, ¿vale? Entonces, en sí, como cualquier señal, no es autosuficiente, no nos dice nada por sí sola, pero bueno, al final requiere de esa confirmación para posteriormente justificar si aperturamos o no una posición, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tenéis algún tipo de duda porque ya son las 8 aquí en España y bueno, pues un poco no me va a dar tiempo a todo, tendría aquí, no nos va a dar tiempo,
Aquí, vale. Son 2 diapositivas que vamos a dejar, pero bueno, lo importante, consejos, mientras que pensáis qué tipo de dudas o consultas podéis tener. Es muy importante saber interpretar las velas en el gráfico, pero se deben de usar junto con un buen análisis del precio, la información económica global que previamente he sacado. Tenéis a vuestra disposición, sí, como siempre he dicho, o en otra ocasión he dicho, un calendario económico pues en distintas plataformas financieras donde cada semana ya nos adelantan qué tipo de eventos sociales, económicos, etcétera, etcétera, va a haber de carácter relevante en Estados Unidos, en China, en España, en fin, los distintos mercados, los más importantes para que, bueno, al final, pues esa información también nos permita tomar una mejor decisión, ¿vale? Y, por supuesto, pues una gestión psicológica y monetaria. Todo suma, hay que ir con, bueno, pues con cierta cautela y saber en qué momento debemos entrar y sobre todo debemos salir. Es muy fácil, entre comillas, entrar, pero a veces se nos congela la mano y no salimos a tiempo, ¿vale? Cuando digo salir, doy por hecho y doy por sentado que antes de entrar debemos introducir nuestro stop loss. Bajo ningún concepto entréis, salvo que querráis perder vuestro dinero, no metáis ninguna posición sin vuestro stop loss. En algunos casos, no siempre, ¿vale? El take profit, los topes de pérdidas o de ganancias, pero bueno, de ahí un poco que a veces se nos vaya un poco la mano y digamos, pues voy a aumentar o a correr ese stop loss que no lo debemos mover, salvo que tengamos claro, muy claro, que debemos hacerlo, ¿vale? Vale, preguntan cuál sería el mejor tiempo para analizar las velas. 1 minuto, 5 minutos, una hora, eso se deben validar todo. Pues Alexander, como he dicho antes, dependiendo de si al final vas a hacer scalping o vas a ser un trader intradiario, es decir, que vas a hacer operaciones de 1 hora aproximadamente, de 1 a 3 horas como máximo, o si es a medio y largo plazo para hacer swing trading. Entonces, dependerá de cómo lo plantees tú. Yo, por ejemplo, que hago swing trading, para que os hagáis una idea, pues yo el tiempo que utilizo es, pongo 3